Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros queridos, muy criticados, pero sobre todo indispensables colegas maestros? Qué gusto tenerlos aquí en otro podcast. Vamos con otro episodio de Los Normales. Y hoy tengo a invitados muy especiales, no solo porque son personas con un importante capital intelectual, sino también porque tengo la fortuna de llamarlos amigos. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Igual espero que todos estén bien. Es un día agradable para compartir algunos puntos de vista y espero. Claro que sí. Janet, ¿cómo estás? Hola, Abraham. Hola, Toño. Maris, un gusto estar saludándolos el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Perfecto. Pues sí, sí, entusiasmados, ¿no? De, como dijo Tony, siempre es bueno el debate. Entonces, y más en un tema que creo que nos apasiona a todos, ¿no? Como maestros, como futuros maestros. Mariana, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Y pues aquí a comentar este tema tan entusiasmante que, como lo acabas de mencionar, amigo, pues sí nos apasiona como docentes que somos. Claro que sí, como intento de, como docente siempre eso, pues. El día de hoy quiero que hablemos un tema muy pertinente e importante para la pedagogía en general, pero aún más para el contexto general en el que nos toca o nos tocará dar clase. El tema es el constructivismo como estilo de aprendizaje. ¿Ok? Este es un tema nuevo y no para cada uno de nosotros, ya que ya llevamos un rato viéndolo desde diferentes puntos de vista. De manera consciente o inconsciente, ya en algunos de nosotros hemos vivido este estilo de aprendizaje, nos dimos cuenta o no. Y en el caso de algunos otros, como por ejemplo Janet o en el mío, creo que en algún momento de nuestra vida lo hemos aplicado en nuestro bagaje, en nuestro poco bagaje dando clases. Entonces, quisiera comenzar con una definición general que podamos darle a este estilo de aprendizaje. Claro que sí, amigo. Bueno, el constructivismo educativo se basa en una educación o toma como base una educación tradicional, pero enfocado ahora a nuevos conocimientos en el entorno, aplicado a lo que lleva el entorno del estudiante. Eso sería una nueva base o una nueva reforma en la educación. Tony, ¿cómo ves tú esa definición? Definición, ¿no? Sí, es interesante. También propone el que el estudiante vaya construyendo sus propios conocimientos, que vaya él evaluando y el maestro vaya promoviendo también este aprendizaje. Por supuesto. Un aprendizaje basado en experiencias, estamos tratando, ¿no? Estamos hablando de que con nuestras experiencias o con las experiencias de los mismos alumnos, enfocarlos a su educación. Maris, ¿tú qué piensas acerca de una definición? Pues estoy completamente de acuerdo contigo, amiga. Pues creo que este tipo de aprendizaje se basa en que las personas construyen sus aprendizajes de ideas o conceptos basados en el presente tanto como en el pasado y de ahí empezar a desarrollarlo. Sí, muy importante eso. Un poco adelantada. Y yo quisiera nada más complementar lo que han dicho. Y es que, bueno, el constructivismo promueve el doble proceso. El aprendizaje adquirido en la socialización y el aprendizaje adquirido en la individuación, ¿no? Sería lo único que yo aportaría a sus definiciones. Entonces, habiendo dejado dicho esto, me gustaría comenzar la plática definiendo mm, un punto bastante importante para partir y empezar a desarrollar este tema, que es ¿a qué responde? El constructivismo, ¿a qué responde?
El constructivismo no es nuevo, de hecho, pues ya lleva más o menos un siglo tratando de desarrollarse. Cierto que en algunos países o en algunos contextos se ha desarrollado mejor que en otros, específicamente en Latinoamérica, como casi todos los nuevos sucesos en el siglo XX tardó en llegar, ¿no? Porque pues inicialmente no se originó aquí, por supuesto. Entonces, en nuestro contexto, como ya lo dije al principio, el constructivismo aplicado a nuestro contexto, creo que responde a una educación precaria en el sentido de que un vistazo rápido a la historia de la educación del país es la falta de escuelas y la falta de asistencia, ¿no? A dichas escuelas, que de por sí ya eran pocas. Entonces, si tienes a tan poca población asistiendo a la escuela, ¿cómo haces, no? Para atenderlos. Creo que eso responde al contexto escueto en el sentido del interés y de los materiales didácticos con que se contaba. Ahora, incluso en la actualidad, creo que sigue respondiendo a la misma problemática, porque ciertamente habemos cada vez más maestros matriculados y hay cada vez más escuelas. Sin embargo, los resultados beneficiosos en la vida real no son muy congruentes con lo que se esperaría. Entonces, nos tuvimos que empezar a preguntar, ¿cómo mejorar? ¿Cómo mejorar todo esto? Y creo que una respuesta bastante buena fue el constructivismo, ya que, como lo dijeron un poco en la introducción, trata de dar al individuo herramientas, ¿no? Para la vida real. Herramientas basándose en el contexto, ¿no? Muy importante. Creo que es una palabra clave para este tema, el contexto. Atiende muchísimo al contexto el constructivismo y bueno, es que es muy necesario, ¿no? Porque, digo, lo hemos visto repetidamente en nuestra formación y es que si tú llegas a una comunidad en la que el estudio tiene un peso ligerísimo, no podrías esperar que un chico se tome muy en serio ecuaciones de segundo grado, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra el constructivismo, es cuando entra el espíritu constructivista, y entonces tienes que adaptar todos tus temas, tus materiales, los enfoques que le das a las materias, para que tenga un impacto en ellos, y entonces a partir de ellos generen un aprendizaje en el mundo real. Así es, amigo. De hecho, yo creo que concuerdo con básicamente todo lo que has comentado, pero también debemos de tomar en cuenta que el constructivismo atiende, yo creo que a globalizar o a englobar un entorno, pero yo siento que también atiende a que todo el peso de la educación de un adolescente o de un joven no caiga o recaiga completamente en un sistema educativo o Y en en un un maestro. maestro, ¿no? ¿A qué me refiero? A, ¿mande? A un maestro, exactamente, a un Sí. maestro. Obviamente a que englobe familiares, a que englobe educación externa, a que englobe una sociedad completamente, a que no se recaiga simplemente en lo que te está enseñando el maestro, ¿no? A que tú con lo que sabes, con lo que llevas parte integral en tus raíces, en tu familia, puedas llegar a aplicarlo, obviamente con un maestro que esté atendiendo a esas necesidades, pero aplicarlo a una sociedad, a que ya no simplemente, vamos a aplicar ecuaciones como el ejemplo que diste, no, simplemente vamos a, ahora, con estas ecuaciones, ¿qué vamos a hacer para que una sociedad mejore, para que una ciudad, una región, una comunidad esté mejor, ¿no? Entonces estamos hablando de englobar no nada más maestro-alumno, sino familia, sociedad, gobierno, no sé, ideologías, obviamente compartir ideologías a base con base en un entorno social. Por supuesto. Sí, y muchas gracias Jane, por la ¿A qué aclaración, tiene? bastante pertinente. Gracias, amigo. Y fíjate, eso me lleva a mi segundo punto. Ya anteriormente dije que no se originó, ¿no? El constructivismo en el país, pese a que es muy aplicable, no se originó aquí. Entonces, ¿de dónde viene, no? ¿De dónde vienen estos fundamentos que hasta hoy día siguen vigentes y se siguen aplicando o se pueden seguir aplicando? Pues es necesario mencionar, como en tantos temas de pedagogía, a Jean Piaget,
ya que fue a partir de él en que se empezó a pensar la educación como algo pertinente según la edad, ¿no? Él empezó a considerar los cambios cerebrales y las maneras de aprender según la edad. Es muy importante mencionarlo a él. Otro importantísimo para la creación del constructivismo fue, pues, Lev Vygotsky, ¿no? El soviético. Y él precisamente fundamenta esto que me acabas de decir, Jane, un poquito adelantada, igual que Mariana, pero fundamenta esto de que el ser humano aprende a través de la socialización, ¿ok? De la interacción social con el mundo real. Y sí, cierto que a partir de concebir la idea nación, la idea de estar dentro de un sistema político, pero ¿sabes qué impacta más, desde mi punto de vista? El entorno inmediato, ¿no? Porque pienses en un niño de una comunidad un tanto aledaña, un poco alejada. A lo mejor ni se entera de si se legalizó el aborto o no, de si hubo fraude en el Senado, ¿no? Y demás. Sin embargo, todo su aprendizaje se limita al entorno inmediato, ¿no? A qué pasó con el presidente municipal, a si llovió o no en las tierras. Y entonces creo que ahí aplica el trabajo del docente, ¿no? Así como decías, sí, él debe aprender con su entorno inmediato, pero creo que es nuestra responsabilidad, yo creo que sí es nuestra responsabilidad, despertar el interés del chico, el interesarse por lo inmediato y aprender de ello, y expandirle su horizonte del saber, ¿no? Hay, hay más de lo que ves por tu ventana, ¿no? Por decir de alguna manera un poco más metafórica. Regresando a los autores, otro autor muy importante y digo, mientras investigaba todo esto, me causó un poco de sorpresa, pero la verdad es que elementos en los que se basa el constructivismo vienen de autores como Emmanuel Kant, Marx o Darwin, que de hecho voy a citar un fragmento de Darwin que dice: los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimiento y para reflexionar sobre sí mismos. Es decir, todos los autores intentan saber cómo se conoce lo que se conoce. Muy interesante, ¿no? Exactamente, amigo, es muy interesante. A mí me gustaría recalcar en esta investigación que se realizó previa a este podcast, un autor, Ausubel. A mí me pareció muy importante él porque él le da mucha importancia al aprendizaje significativo como un elemento integrador. Entonces, si estamos hablando de integrar conocimiento educativo, conocimiento familiar, que es aquí donde me gustaría hacer un pequeño paréntesis y recalcar algo que dijiste sobre el entorno inmediato del adolescente en, en una comunidad. Sí es cierto que el entorno inmediato a lo mejor puede ser, no sé, ver los ejemplos que comentaste, pero yo creo que antes que eso, amigo, está la familia. O sea, ahí es donde comienza realmente el entorno inmediato del adolescente, ¿no? Entonces, obviamente aplicado a lo que dijo a Eusebel, de enfatizar el significado como elemento integrador, yo creo que también sería importante tomarlo como una ideología previa al constructivismo. Claro, claro que sí, Jane. De acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ahora, casi olvidó mencionar a otro autor bastante importante en la concepción del constructivismo, que fue Davis Paul Aube. ¿Por qué es importante él? Porque él fue de los que formalizó la diferenciación entre psicología general y la psicología educativa, ¿no? Por ahí, otro dato interesante. Bastante interesante, amigo, porque obviamente no estamos hablando de, bueno, en todas las ramas de la psicología no vamos a ponernos a hablar del tema porque la verdad personalmente no lo conozco o lo desconocemos un poco, pero obviamente la psicología, como todas las ramas de la ciencia, muestra sus derivaciones, ¿no? Entonces, si estamos integrándonos en diferenciar los aspectos o algunas cosas, obviamente nos vamos a referir a la psicología educativa, ¿no? Entonces es muy buena aportación.
Sí, ¿no? Y claro, entrar al tema de la psicología sería meternos en un terreno muy largo, ¿no? Y muy especializado, digo, no es el objetivo. Claro. Claro que sí, chicos. Antonio, ¿tú tienes algún autor a reflexionar, amigo? ¿O qué opinas sobre estas bases del constructivismo? Sí, fíjate que, pues por lo que estuve leyendo, este constructivismo viene desde los socráticos, ¿no? Entonces no es algo reciente, realmente es algo que ya lleva mucho tiempo, no, tal vez no estudiándose, pero sí ya cimentándose, por así decirlo. Es muy interesantes los autores que ustedes comentan, también como lo comenta Abraham, ¿no? La psicología también tiene mucho que ver, como Sí. ahorita vamos a verlo un poquito más adelante. Fíjense, quiero Y sacar sí, otra pregunta a la mesa que estuve reflexionando precisamente para este podcast. Y la pregunta es, ¿el constructivismo está evolucionando? ¿O creen que llegó un punto en el que se quedó en un rezago y una repetición, por decirlo de alguna manera? Yo creo que en ese aspecto, Abraham, sí es una evolución, pero para panoramas generales de familias o de padres de familia, yo creo que podría caer en algo conformista por parte de los docentes, ¿no? Yo creo que son diferentes puntos de vista. Tú como docente o nosotros como docentes en formación sabemos sobre las teorías, sabemos lo que implica el conformismo para los alumnos, pero llegas a un entorno cuando ya estás trabajando o laborando, en el cual te encuentras con expresiones como los maestros ya no trabajan, dejan todo a que nosotros hagamos, a que los alumnos investiguen. Entonces, es ahí donde entra la contradicción, ¿no? La contradicción entre lo que el maestro quiere aplicar y lo que los padres o la sociedad está viendo. ¿O tú qué piensas en este aspecto, Abraham? Fíjate que diste en un punto. Y es que, supongamos que decidimos aplicar la educación constructivista a capa y espada, ¿no? Para empezar, así nada más de entrada, ya sería darle un 50% de la educación al padre de familia, ¿no? Porque digo, en la escuela está 6 horas, pero ojo, el niño está aprendiendo las 24 horas, ¿no? De lo que le rodea. Entonces, si tu padre de familia no te sientas ni una hora con el chico a hacer tarea o siquiera decirle, oye, es que pues hay que ponerse a leer un poco, ¿no? O hay que ponerse a dedicar tiempo fuera de la escuela, ¿no? Pues la educación va a estar a medias, ¿estás de acuerdo? O incluso si tú como padre de familia tienes hábitos que violentan o simplemente le dan un choque al chico de, es que en la escuela me dicen esto, pero acá me dicen esto otro. Híjole, es que ahí ya no hubo continuación, ¿no? Ya estás aprendiendo a la mitad. Y otro pensamiento muy errado es pensar que con las 6 horas que tu hijo va a la escuela ya está, ¿no? Ya, o sea, yo lo mando 6 horas y a veces hasta tarde lo mando, pero, o sea, ahí debe aprender, ¿no? Con eso debe ser suficiente. Pues sabemos bien que no es así, ¿no? No puedes hacer milagros con 6 horas de trabajo en chicos que únicamente van a la escuela precisamente a hacer lo que ellos creen que es suficiente, cuando no es así, en realidad tú ya haces la escuela por el conocimiento para después tratarlo de desarrollar o reafirmar, concluir en tu casa, ¿no? De Entonces sí, aplicar, que es ahí donde entra el constructivismo, ¿no? De aplicación. exactamente, Exactamente. es eso, fíjate. Entonces estamos hablando de que en 6 horas los maestros transmiten un conocimiento que pretendemos que los padres refuercen, ¿no? Y no tanto, yo creo que a lo mejor sí es 50 y 50%, ¿verdad? Pero también debemos de tomar en cuenta que un maestro, o que mejor dicho, en la educación no es lineal un maestro. Obviamente el chico se va conformando de piezas de maestros, ¿no? Entonces, otro punto es que los padres sí son constantes
tus padres van a estar desde el inicio de tu educación hasta el final de tu educación, ¿no? Los maestros obviamente somos piezas claves en el cual llegamos un periodo, llegamos en el siguiente periodo, ya estamos con otro tipo de chicos, a lo mejor ya cambió de escuela y ya es otro tipo de educación. Entonces, ¿hasta qué punto los padres están viendo un conformismo en los maestros cuando ellos no están llevando una educación lineal o una atención lineal en los adolescentes o en los chicos, ¿no? Entonces sí concuerdo con bastante lo que estás comentando. Es ahí donde el constructivismo muestra una evolución en la educación, pero no para la sociedad. O sea, no para la sociedad. No, en la sociedad es como un retraso de decir, ay no, el maestro ya no está haciendo su trabajo, el maestro ya no está cumpliendo con lo que debería de hacer en un salón de clases, que es enseñar a mi hijo, es mostrarle valores, es mostrarle educación. Entonces, ¿hasta qué punto el conformismo de ya no los maestros, ¿no? Sino de los padres de familia? Que obviamente estamos hablando también de otros factores tendríamos que involucrar muchos factores, a lo mejor es meternos en un dilema, obviamente, en que los padres de familia trabajan, en que ya hay muchas familias conformadas de diferente manera, ¿no? Obviamente no vamos a meternos en una discusión que a lo mejor no vamos a poder sostener, pero yo creo que sí es importante ver que en algún punto tenemos diferentes visiones, los docentes en formación, los docentes ya en campo, a las familias o a los padres de familia, ¿no? Maris, ¿tú qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo contigo, Yane. Es dependiendo del punto de vista de cada quien, porque exactamente de parte de la sociedad, pues siempre van a estar las críticas de que el maestro ya no hace nada, quiere que el niño o yo como padre de familia hagamos todo, cuando pues no es así, ¿sabes? Entonces el docente, él piensa o él está tratando de aplicar la estrategia cuando los padres de familia no lo quieren tomar de esa manera. Y como dice Abraham, también estoy de acuerdo con él de que debería darse un seguimiento, lo cual muchas de las veces no se hace. Entonces aquí exactamente creo que sí evoluciona, pero al menos para los docentes es lo que ellos creen. Evoluciona, pero para la sociedad se está deteniendo, ¿sabes? Es como que se conforma con que el maestro le tiene que enseñar, ok, pero entonces, ¿qué prosigue? No sé, ¿qué opinas, Toño? Fíjate que sí estoy de acuerdo, pero yo creo que un punto importante es el hecho de que nos bombardeamos con tanta información que a veces no sabemos filtrarla, ¿no? Los alumnos, o bueno, los estudiantes ya no saben realmente si están, bueno, si están aprendiendo algo que realmente vale la pena o si no. Entonces creo que ahí es donde se debe llevar el seguimiento que comenta Abraham, para cimentar un aprendizaje, real, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, claro. Claro. Y fíjate, y entonces, yo les pregunto, ¿el constructivismo en la educación de nuestro país trae más ventajas o consideran que son más las desventajas? Porque digo, el constructivismo funciona, ¿no? Nos lo enseñó el siglo XX, nos lo enseñaron todos los estudios, pues, primermundistas, ¿no? Donde a lo mejor se pudo aplicar de una manera completa o de una manera propicia, pero viendo la praxis, como lo acaban de decir, queda que, híjole, pues no, el constructivismo no se está llevando a cabo, ¿no? No es que se haya quedado estancado o no es que haya dejado de evolucionar, sino que simplemente no está la otra parte haciendo que funcione. Entonces pregunto, habiendo dicho eso, ¿son más las ventajas o son más las desventajas de aplicar el constructivismo? Fíjate, si me permites, yo creo que aquí vale mucho el hecho del interés del papá y del estudiante, ¿no? Entonces, pero principalmente del estudiante, ¿no? Porque él es el que va a generar el conocimiento. Entonces, pues yo creo que sí hay ventajas porque les genera un poquito más de autonomía, pero pues como te comento, ¿no? El interés, ¿no? De la persona. Sí, claro, y que de hecho aquí sería pertinente mencionar algunas de las pautas que, que tiene el constructivismo, y es que, por ejemplo, el constructivismo dice
que aprender es una actividad individual y que de hecho el logro del aprendizaje se va a deber casi al 100% en las ganas o la intención que tenga el estudiante. Es decir, o sea, hoy nos suena muy lógico decir, es que si tienes ganas de aprender vas a aprender y si no, no. Sí, pero para llegar a este razonamiento, pues tuvimos que pasar por un montón de autores y por un montón de pruebas, ¿no? Pruebas sociales para ver que funcionara, pero efectivamente es así. Si en el chico no existe una apertura de decir, voy a aprender o quiero aprender esto, será muy difícil. Otro de los puntos importantes del constructivismo es que el alumno, en el proceso de enseñanza, contribuye al cambio de su estructura de pensamiento. Y digo esto porque si el chico no viene con ganas de aprender, si el chico no tiene una obertura per se de venir a adquirir conocimiento, creo que aunque es difícil, y lo digo desde muy poca experiencia laboral, pero creo que es posible cambiar ese paradigma de no es que yo nada más voy a cumplir o no es que, qué hueva. Yo creo que es posible cambiar. Cierto que hay muchos factores en contra. Como por ejemplo, si en casa no le dan premisas de que la educación es importante o de que no es tan aburrido como parece, va a ser muy difícil. Pero sí creo que se puede cambiar eso, ¿no? No sé qué opines, Mariana. Pues estoy completamente de acuerdo contigo. En la investigación que estuvimos haciendo anterior al podcast, encontré un pequeño artículo donde Usubel decía que el constructivismo aseguraba un aprendizaje significativo, pero ahí involucra lo que tú decías anteriormente. Si el alumno no tiene la iniciativa, él no tiene pues la motivación de aprender, ¿sabes? Entonces no existiría un aprendizaje. Aquí es donde va lo de los padres, que el padre hable con el alumno para así él tenga la curiosidad, que esto es parte también de una de las ventajas del constructivismo, que sería que estimula la curiosidad en el alumno, ¿sabes? Que él mismo haga preguntas y utilice materiales, ya sean físicos, de cualquier tipo, para aumentar así estos conocimientos. Y también en esto va para que se estimule mucho más la aceptación de una autonomía e iniciativa propia de los alumnos, ¿sabes? Creo que sería un punto importante. Yo creo que ahí debemos de tomar en cuenta que parte de esa iniciativa de los alumnos debe de partir de entender o hacerle entender, que era un punto muy importante que se me quedó de lo que dijo mi compañero Toño, hacer entender a los padres de familia que la educación ya no es clásica, que la educación ha evolucionado, ¿okay? Porque hablamos de diferentes etapas, hablamos de diferentes periodos de educación. Obviamente no es la misma la educación que recibieron nuestros padres, recibiendo los alumnos en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos entender a un padre de familia que la educación ya no es memoriza un texto, memoriza reglas, memoriza La tabla sin cualquier cosa? multiplicar, ¿no? Hacer entender, exactamente, hacer entender que ahora es descubrir guiados por un profesor, ¿ok? No creo que el profesor recaiga la educación, sino que el profesor es una guía hacia la educación del adolescente, del niño, del joven, ¿ok? Entonces yo creo que todo parte de entender que es un proceso evolutivo, simplemente que la educación ya no es clásica, la educación ya no es con unos maestros militarizados, sino que los maestros están innovando, y a pesar de que nosotros como maestros en formación llevamos clases de maestros que a lo mejor fueron de una pedagogía anterior, que nos están dando nuevas herramientas para llevar a cabo una actualización en la educación o una innovación en este caso. Sí, fíjate, nuevamente digo, dieron en un punto importantísimo. Y eso que dices de, hay que cambiar el paradigma de que ya no es la típica escuelita de voy, el maestro me da mis manazos y no me aprendo la tabla de multiplicar. Pero fíjense que eso sí lo veo como una culpa histórica de nuestro sistema educativo, y es que todo el siglo XX fue una educación transmisiva.
precisamente de yo sé las tablas de multiplicar y te las, a toda costa trato de transmitírtelas, ¿no? Trato de que las aprendas. No te estoy facilitando llegar a otro lado, no, te estoy dando lo que tengo. Eso fue todo el siglo XX, claro, ya entrando el siglo XXI fue cambiando poco a poco, pero al menos de que inició el sistema educativo hasta casi el siglo XXI fue transmisivo, transmisivo, transmisivo. Entonces, sí están un tanto dañados nuestros padres o las generaciones que nos antecedieron, precisamente de eso, ¿no? De, es que ellos iban tantas horas a la escuela y lo aprendían ahí, ya está. Pero sí es una culpa que cargamos, porque pues lo estamos viendo, ¿no? Los padres se siguen quejando. Sin embargo, sí nos corresponde y sí debemos tomar ese papel, creo yo, de decir, ¿sabes qué? Sí, ok, te entiendo, te entiendo. A lo mejor hasta odiaste la escuela, ¿no? A lo mejor hasta te trataron mal o quedaste hastiado de ella, te comprendo. Sin embargo, sí hay que comprometernos a tratar de cambiar eso, como lo acabas de decir. Sí nos corresponde, porque es cierto que ya no somos maestros transmisivos, somos más constructivistas, ¿no? Entonces sí, definitivamente era eso. Sí, Exactamente, exactamente, no, nos corresponde una nueva ideología, tratar de implementar una nueva ideología que, híjole, qué difícil va a hacer, ¿no? Qué difícil es cambiar una perspectiva que tienes de hace mucho tiempo o de que sí, tuviste toda tu vida, pero yo creo que a lo mejor viendo las ventajas que en este caso estamos tratando, las ventajas que se están dando, que deben de ser muchísimas más de las que estamos mencionando, ver las nuevas ventajas hacia los alumnos, hacia la educación, yo creo que con eso es más, es un punto más a que estemos reforzando esta ideología, ¿no? Ver que es bueno, ver que se está dando un cambio, ver que la educación va avanzando, ver que es una evolución constante. Yo creo que más es un punto favorable a ver que los padres de familia que estamos mejorando, ¿no? ¿Tú qué piensas, Tony? Sí, como lo comentas, es básicamente la evolución del estilo, ¿no? Como lo comentaban en la pregunta al principio, ¿no? Como si ha evolucionado, pues vaya que ha evolucionado, ¿no? Y tiene que seguir evolucionando a través de práctica y de pensamiento, sobre todo. Y pues no nos queda de otra más que afrontar la situación y tomar al toro por los cuernos, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Como dicen coloquialmente. Exactamente. Entonces es esa parte, es la evolución como tal. Ahora, otro punto importante sería el entorno, ¿no? Porque obviamente el constructivismo se basa en el entorno de los adolescentes. Entonces, eh, ¿qué tanto papel juega el entorno del adolescente en la teoría del constructivismo, ¿no? ¿Qué tanto juega el entorno en la educación que estamos tratando de implementar o en la nueva ideología que estamos tratando de implementar? ¿A qué me refiero? A que pues los entornos son cambiantes, los entornos son muy, muy cambiantes. Entonces, si estamos hablando de un adolescente en un proceso formativo, y si estamos hablando de que el adolescente en su entorno ve delincuencia, ve corrupción, ve violencia, entonces, ¿en qué parte el constructivismo nos va a ayudar a cambiar ese entorno, esa ideología que le está dando el entorno a una buena ideología, ¿no? ¿Qué piensas tú, Maris, de eso? Pues exactamente, creo que como lo mencionaba Abraham al principio, si no me equivoco, el entorno siempre va a beneficiar o a perjudicar dentro del aprendizaje del alumno, porque exactamente como él lo dijo, el entorno creo que es el principal aspecto a considerarse en este tema, por lo que el alumno lo que ve es lo que aprende o lo que le da curiosidad a aprender. Entonces, creo que es muy importante ver cómo se desarrolla y cómo vive el adolescente en este contexto, porque, pues efectivamente, si ve violencia, el alumno va a adentrarse un poco más porque es lo que vive día con día. En sí, lo que podemos hacer para poder
evolucionar y terminar con un problema como este sería igual ayudarlo y darle estrategias o hacerle, ¿cómo se podría decir? Darle puntos al alumno para que él vea lo importante que es el cambio, creo yo. Sí, y si me permites complementar, creo yo que a los individuos a los que más va enfocado el constructivismo es precisamente al adolescente, porque ya lo vimos, ¿no? En el estudio que hicimos del cerebro para nuestra clase de desarrollo en la adolescencia, precisamente. Es cuando el cerebro tiene más cambios, ¿no? Y estos cambios por lo regular se manifiestan en conductas impulsivas, en cambios hormonales. Entonces, todo esto hace vulnerable a este grupo de personas, ¿no? A los adolescentes. Entonces, creo que es el constructivismo. Ok, ya lo dijo Maris, es una manera de guiar, apoyar, brindar, ¿no? Seguimiento. Entonces, si nosotros tenemos, a partir de toda esta teoría del constructivismo, elementos para guiarlo y para darle nuevas perspectivas de las cosas, bueno, si el chico está teniendo violencia, pues ¿por qué no le abro esta otra ventana, no? Oye, maestro, que pues tal chico se está yendo por acá. Bueno, yo como maestro y como constructivista, si es que así me hago llamar, debo tener los elementos suficientes como para saber discretamente cambiar ese paradigma del chico de qué es lo que quieres o quién es tu ejemplo y por qué lo quieres, ¿no? Entonces, mi respuesta es, los adolescentes, Janet, son fundamentales en el constructivismo. Es más, no puedo decir que se hizo para ellos, ¿no? Pero al menos sí creo que se tomó muy en cuenta la edad adolescente para crear esta teoría, definitivamente. Completamente de acuerdo contigo, Abraham. Creo que, como lo mencionas, tal vez no se hizo para ellos, pero creo que los adolescentes o el cambio que ellos representan en esta etapa es fundamental para la teoría constructivista. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿tú qué piensas, Tony, acerca de este papel del entorno, ¿no? en los Pues adolescentes? fíjate que vaya que influye bastante, ¿no? O sea, como ya lo han comentado, si el alumno está expuesto a la violencia, bueno, por poner un ejemplo muy burdo, como las narcoseries, donde hacen ver a los narcos como algo lo máximo, entonces, vaya que influye bastante, ¿no? Porque los alumnos crecen pensando en eso, ¿no? Entonces, pues sí, no queda de otra más que guiarlos hacia nuevas cosas, hacia mejores cosas. Bueno, Carl Sagan, él decía que la mejor manera de incentivar el aprendizaje es a base de preguntas, ¿no? Todo pregunta de todo. Entonces yo creo que es una buena manera de generar un aprendizaje significativo, preguntar sobre todo. Sí, Y sí, es sí. aquí donde volvemos a lo mismo, a tratar el punto de un aprendizaje guiado, ¿no? Y que es un punto también a reflexionar sobre la formación que deben de llevar los docentes, ¿no? Porque ya no estamos hablando de una formación enfocada a dar clases, sino una formación completa, a una formación que no solamente conlleve conocimientos, sino también esa parte humanitaria que nos permita acercarnos a los jóvenes, ¿no? A conocer un poco más allá de simplemente llegar a un salón de clases y otorgar una clase. O sea, llegar y dar una no involucrarte en no involucrarte en su pensamiento, en sus sentimientos, en aquello que les están generando, tal vez no un aprovechamiento académico completo, ¿no? Entonces yo creo que también sería un punto importante en esto, en que los nuevos docentes, en que los docentes en formación
estemos involucrados en nuevos procesos de aprendizaje, no simplemente en llegar también nosotros a tomar clases, sino innovarnos, involucrarnos, leer, obviamente conocer un poco más allá de lo que se nos da o de lo que nosotros podemos llegar a tener en un salón de clases, ¿no? Sí, definitivamente atender el aspecto afectivo. Ahora, disculpen, pero se nos está terminando el tiempo. Me gustaría pasar a los comentarios finales, un poco a manera de resumen o alguna solución a los problemas que hemos estado sacando a la mesa. Jane. Bueno, pues tanto como una solución, amigo, yo creo que sería volver a militarizar la conciencia, ¿no? A decir, tienes que pensar esto. No, yo creo que las soluciones se van dando poco a poco con los resultados que nosotros mismos como maestros en formación, como nuevos formadores de educados, estemos llevando a cabo en nuestras mismas aulas. En base a los resultados que nosotros tengamos, en base a lo que nosotros estemos implementando en la innovación, eso yo creo que sería una parte importante a ver como una nueva ideología, ¿no? A saber, sabes que las ideas de este maestro que tiene están ayudando, son buenas, a que tú como padre de familia ves que tu hijo está llevando una educación buena, que tiene una nueva forma de pensar, que está aprovechando lo que tiene en un salón de clase y aplicarlo a una sociedad. Yo creo que esa es la mejor ideología que nosotros podemos implementar, o el mejor cambio, ¿no? Viendo resultados en un salón de clases. Eso sería mi comentario, amigo. Muchas gracias, Jane. Gracias, amigo. Ahí difiero un poquito en algo, pero digo, es tema de otra conversación, ¿no? Antonio. Sí, yo creo que el método constructivista es bastante funcional, pero siempre lleva sus condiciones, ¿no? La falta de recursos a veces en las escuelas, pues es lo que hace que falle un poquito el sistema, ¿no? Y creo que aquí es donde viene el reto, ¿no? Aprender a solucionar ese tipo de cosas, ver las mejores maneras de ayudar al alumno, por así decirlo, y no nos queda más que asumirlo. Sí, gracias, Tony. ¿Y Mariana? Pues sí, igual como ya lo mencionamos anteriormente, yo también creo que este estilo es muy importante y muy bueno si lo sabes aprovechar. Entonces, aquí lo que entra es como nosotros, como docentes en formación, empezar a cambiar la ideología, como lo decía Janet, para nosotros saber guiar al alumno y de esta manera a nosotros guiarlo si no podemos decir de la manera más perfecta, de una mejor manera para que así el mismo alumno puede cambiar la ideología de la sociedad, ¿sabes? Y la sociedad empiece a cambiar igual su forma de pensar y terminar con el término erróneo de que el docente ya no hace nada, ¿sabes? Claro que sí, muchas gracias, Mariana. Yo solo diré, citando un párrafo del artículo Estilos de aprendizaje, metodologías de aprendizaje, enfoque transmisivo y constructivista, lo siguiente. Lo que los estudiantes piensan, sus preconcepciones o sus ideas previas, son el punto de arranque de la enseñanza que hay que desarrollar para que confrontándolas con el conocimiento deseable, modificarlas o cambiarlas para que puedan ser utilizadas en otros contextos. Bueno, esto fue Los Normales, amigos. Gracias por venir. Un gusto tenerlos aquí, chicos. Espero vuelvan muy pronto. Nos vemos. Hasta luego, Abraham. Muchas gracias. Un gusto, Luego, compañeros. Hasta luego, un gusto también, adiós. compañeros, platicar con ustedes.